Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos una oscura y polémica historia. La representación cinematográfica de uno de los casos paranormales más controversiales jamás documentados. La trágica historia real de la joven Annalise Mitchell y su adaptación fílmica en El exorcismo de Emily Rose. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Annalise Mitchell fue una joven de nacionalidad alemana que, tras padecer de diversos trastornos y síntomas que no pudieron ser controlados a través de tratamiento médico, enfocó sus esperanzas en un medio de sanación diferente. Siendo creyente y habiendo recurrido a los sacerdotes de su comunidad por ayuda, tras varios acontecimientos, la mujer abandonó el aparentemente inútil tratamiento médico y se abocó al espiritual, sometiéndose a numerosas sesiones de exorcismo durante un largo periodo de tiempo, en cuyo final, la joven, presa del desgaste físico, la malnutrición y la deshidratación, perdió la vida encarnando un grotesco reflejo de lo que alguna vez fue. La traumática muerte de Annalise llevó a que aquellos involucrados fueran juzgados por su responsabilidad y participación en los sucesos que condujeron a su deceso. Tan complicado e interesante como suena, el caso de la joven alemana fue adaptado múltiples veces al formato cinematográfico, siendo la versión más conocida de todas El exorcismo de Emily Rose, nombre ficticio que reemplazó al de Annalise. La película fue estrenada en el año 2005. Fue coescrita y dirigida por el norteamericano Scott Derrickson, responsable de otros films modernos de terror como Deliver Us from Evil, los dos primeros films de Sinister, además de otras cintas de géneros diversos como el remake de El día en que la Tierra se detuvo, protagonizado por Keanu Reeves, o el primer film del Doctor Strange del universo cinematográfico de Marvel Comics. La cinta fue protagonizada por el conocido actor británico, nominado al Oscar, Tom Wilkinson en el papel del padre Richard Moore. La también nominada al Oscar Laura Linney en el de Erin Brunner, la abogada defensora del sacerdote durante su juicio. Y la joven Jennifer Carpenter, quien por recomendación de su colega y amiga Laura Linney fue elegida para encarnar a Emily Rose, interpretación que le valió reconocimientos y premios orientados al género fílmico del terror. ¿Cuál es la historia de Emily Rose? En medio de un desolado y frío campo, un médico forense llega a una tétrica casa. Esperando a ser atendido, observa numerosas muestras de que un evento de considerable importancia había precedido a su llegada. Ya en el interior, el forense, tras encontrarse con un sacerdote, se suma al equipo de investigación policial para inspeccionar el cadáver de uno de los miembros de la familia. Minutos después, muy perturbado, el médico se reúne con ellos para anunciarles que no podía determinar que la muerte de su hija haya sido causada por razones naturales, por lo que el padre Richard Moore, como implicado en el hecho, tendría que ser investigado.
El extraño caso de la muerte de Emily Rose rápidamente se vuelve un punto de interés y llega a los medios de comunicación. El organismo de justicia se preparaba para llevar a la corte a quienes consideraban culpables del fallecimiento, eligiendo como titular del caso al fiscal Ethan Thomas, un hombre religioso pero implacable. Paralelamente, la abogada Erin Brunner celebraba y recibía reconocimiento por su más reciente victoria: la liberación de un cliente acusado de asesinato, logro por el que Erin fue solicitada como abogada defensora en el caso del padre Richard Moore, trabajo que acepta bajo la condición de ser ascendida a socio mayoritario de la firma de abogados a la que pertenecía. Posteriormente, Erin visita a su nuevo cliente, quien en principio se rehúsa a trabajar con ella después de saber que la mujer no era católica, sino una especie de agnóstica. Pero ante la promesa de permitirle contar la historia de Emily Rose mediante sus declaraciones durante el juicio, el sacerdote acepta trabajar con ella. Como parte de su preparación, Erin visita a la familia de la fallecida Emily, un hogar modesto, evidentemente creyente, y cuya madre le brinda los primeros datos sobre su vida antes de la crisis que acabó con ella. Emily era una chica muy feliz que alcanzó su sueño de estudiar para convertirse en profesora cuando una universidad le otorgó una beca de estudios. Aunque era una etapa nueva, su familia también estuvo feliz por ella. Antes del juicio y con la intención de evitar llegar a este, Erin se reúne con el fiscal Thomas para discutir términos de un acuerdo anticipado, los mismos que implicaban la aceptación de la culpabilidad por parte del padre Moore y una pena de cárcel de tan solo 1 año, e incluso 6 meses, dependiendo de su buen comportamiento. Erin, sin embargo, deja en claro que el sacerdote había negado rotundamente la posibilidad de negociar mediante la aceptación de una culpa que no tenía, por lo que tras dejar en claro que en el juicio pediría la pena máxima, el fiscal se retira. Con la guerra declarada, la abogada continúa su preparación investigando sobre los antecedentes de la crisis de Emily, los tratamientos médicos a los que se sometió y sobre todo los de un medicamento específico, el Gambutrol. Aquella primera noche de investigación, durante la madrugada, su reloj se detiene exactamente a las 3 de la mañana, el primero de una retahíla de sucesos extraños que más adelante revelarían la magnitud de la situación que la había alcanzado. Durante el primer día del juicio, el fiscal Thomas presenta el caso ante el jurado, señalando que la condición de la fallecida Emily Rose requería un tratamiento médico específico que por consejo del padre Richard Moore, la joven desestimó, lo cual después la habría conducido a su muerte. Presentación que potencia al mostrar fotografías de Emily antes y después de los rituales de exorcismo. Un contraste impactante y aterrador. Los primeros testigos de la fiscalía se enfocan en resaltar la forma de vida de Emily antes de que la joven iniciara su periodo universitario alejada de su hogar. Emily era una joven con tendencia a enfermarse y por lo mismo aislada. Su nana, sin embargo, revela haber tenido una conversación con ella durante el periodo de estudio. Emily la llamó una madrugada llorando desconsoladamente y le narró la razón de su llanto. Aquella noche, la joven se había quedado sola en su habitación y exactamente a las 3 de la mañana se despertó al percibir un olor desagradable, el de algo quemándose. Aunque no había ninguna alarma, se levantó a investigar fuera de su cuarto por temor a que hubiera un incendio, pero todo lo que encontró fue una puerta mal cerrada y una fuerte ventisca. De vuelta en su habitación y su cama, sin embargo, Emily vio cómo objetos, incluyendo su cubrecama, se movieron solos, justo antes de ser atacada por una entidad invisible que la asfixiaba y la dominó hasta que de un momento a otro simplemente desapareció. El siguiente testigo de la fiscalía tenía como objetivo sentar la base de la acusación, la opinión clínica de aquella narración por parte del Dr. Müller, el jefe del departamento de neurología de la universidad. Habiendo descartado la posibilidad de que su experiencia haya sido resultado del contacto con sustancias alucinógenas, su siguiente postura fue afirmar un proceso de epilepsia,
enfermedad cuyos síntomas coincidían con los siguientes episodios de la joven: periodos de amnesia y violentas contracciones musculares en todo el cuerpo. Para confirmar su teoría, el neurólogo hizo un encefalograma, cuyo resultado arrojó un posible foco epiléptico en su cerebro y para el cual le administró una medicina que Erin ya conocía, el Gambutrol. Así también le recomendó mantener una serie de consultas para determinar el progreso del tratamiento, pero Emily no acudió a las citas, según sus palabras, por considerar que su mal era de naturaleza espiritual, tal como su sacerdote lo había sugerido, decisión por la que, en su opinión, Emily había fallecido. Pese al aplastante testimonio del Dr. Müller, Erin logra poner en duda su posición al señalar que el hallazgo del posible foco epiléptico no fue confirmado y que los síntomas correspondientes a las supuestas alucinaciones obedecían a un trastorno totalmente distinto, tal como la psicosis, por lo que el diagnóstico de epilepsia no tenía un sustento real. Aquella noche, Erin visita al sacerdote para planificar la sesión del día siguiente, pero es entonces que él inicia la conversación advirtiéndole que debía tener cuidado, porque existían fuerzas oscuras que tenían la misión de interferir en el caso y evitar que la verdad salga a flote. Y ella, siendo parte vital del proceso, era un posible blanco de ataques. La abogada toma la advertencia con ligereza, pero le agradece, aunque después vuelve a concentrarse en la defensa, por lo que el padre Moore comienza a revelarle nuevos detalles del padecimiento de Emily. Después del incidente en su habitación y de los primeros exámenes clínicos, Emily sufrió nuevos ataques durante su internamiento en el hospital, alucinaciones y agresiones físicas. Sería al entrevistarse con Jason, su mejor amigo o quizás su novio, que Erin se enteraría que Emily le confesó que ella logró resistirse al primer ataque, pero que en el hospital fue dominada. A partir de ese momento, las cosas fueron de mal en peor. Emily comenzaría a tener una percepción de la realidad alterada, viendo monstruos y demonios en cada rostro que se cruzaba por la calle. Y ni siquiera en la casa de Dios estaría a salvo de aquellas horrendas visiones. Jason mismo fue testigo de la perturbadora manera en que su cuerpo se contorsionaba. Pero pese a todo eso, decidió quedarse junto a ella porque era una persona sin igual. Decidió intentar ayudarla hasta el final. Aquella misma noche, Erin tiene una crisis al enterarse de que su anterior cliente, aquel al que logró sacar en libertad pese a una acusación de asesinato, había matado a 2 personas. Ella probó la inocencia de un hombre que sí era culpable, un duro golpe a su confianza. En la madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, Erin se despierta al percibir olor a quemado. Investiga su departamento en busca del origen, pero todo parece estar en orden, hasta que ocurre un corte de electricidad. En completa oscuridad, Erin comienza a alterarse, y más aún cuando oye el sonido de su puerta abriéndose. Rápidamente se lanza sobre ella para cerrarla, y aún perturbada, regresa a su cama, pensando en todo lo que ocurría y su relación con el caso de Emily. Al mismo tiempo, el padre Moore es blanco de otro intento de intimidación, al ser despertado por voces y una posterior aparición que el sacerdote logra repeler gracias a una plegaria y la fuerza de su propia fe. Al día siguiente, debido a su desvelo por el incidente, Erin llega tarde a la audiencia. Su desempeño aquel día empieza con un momento incómodo ante la llamada de atención de la jueza. Como testigo de la fiscalía, Thomas invita a un médico especialista en neurología, psiquiatría y estudios propios, quien asegura que la muerte de Emily Rose se debió a la desnutrición y deshidratación severas sumadas al desgaste físico y las numerosas lesiones que, según él, habían sido autoinfringidas por un desorden psicótico epiléptico muy poco común, condición que explicaría no solo las contracciones y movimientos corporales involuntarios, sino también las supuestas alucinaciones que Emily describió tantas veces. Enfermedad que también habría podido ser controlada por medio de Gambutrol. Durante la intervención de Erin, sin embargo,
La abogada expone ante el jurado que Emily aún padecía síntomas mientras usaba el Gambutrol, y además que el término que incluía psicosis como parte de la sintomatología de la epilepsia había sido inventado por el propio testigo como parte de sus estudios personales. Sin embargo, aún habiendo disminuido la importancia de su declaración, la afirmación de que él hubiera impuesto a la joven un tratamiento para salvar su vida, aún contra su voluntad, la hace trastabillar. Tras la tensa e infructuosa sesión, Erin se disculpa con el padre Moore por su tardanza, señalando que no pudo dormir debido a que la falla eléctrica averió su despertador, pero Moore sabía que había algo más detrás de eso. Ella estaba siendo atacada por fuerzas oscuras que intentaban alejarla de la luz. Debía mantenerse firme. Sabiendo que la fiscalía tenía la ventaja en el litigio por las numerosas declaraciones de médicos que sustentaban su posición, Erin decide buscar opciones con las cuales rebatir sus argumentos. Una explicación científica alternativa que sustente la defensa del padre Moore. Llegado el día de su presentación ante el jurado, Erin no solo desestima la aseveración de la fiscalía respecto a la exclusividad del tratamiento médico como medio para salvar a Emily, sino también les pide que mantengan la mente abierta para evaluar la información que estaba por proveerles, puesto que la medicina nunca pudo ayudar a Emily, solo su fe y la del padre Moore tenían la capacidad de sanarla. Habiendo iniciado su propia estrategia, Erin llama como testigo a Jason, quien declara que Emily había dejado de comer puesto que ellos, aquellos que habían ingresado a su cuerpo, no se lo permitían. Alteraban su percepción de la realidad y de sus sentidos hasta el punto de imposibilitar incluso que ella se alimentara. Peor aún, pese a sus intentos de calmarla y evitar que sufriera aquellos episodios de violentas contracciones, el mismo Jason atestiguó la espeluznante realidad. Su declaración se complementa con la del padre de la joven, quien narró que, siendo incapaz de cuidarla en la universidad, Jason llevó a Emily de regreso a su casa, donde sus padres, viendo que Emily no mejoraba pese al tratamiento, decidieron ponerse en contacto recién con el padre Moore. A su llegada, la hermana de Emily se acercó a ver si la joven se encontraba despierta. Emily estaba arrodillada, consumiendo insectos, y al verse descubierta, comenzó con una serie de movimientos inverosímiles y espeluznantes rugidos que atrajeron a su padre y al sacerdote a la habitación, donde atestiguaron las terribles lesiones que la descontrolada mujer hacía a su propio cuerpo. Aún contra la fuerza de los dos hombres adultos, Emily lograba moverse. Su fuerza era extraordinaria. Y fue recién cuando el padre Moore se dirigió a ella intentando entablar una conexión que se reveló la naturaleza de su padecimiento. Cuando la joven respondió al sacerdote con una voz alterada, ajena a la suya, hablando en latín. Tan rígida como si su cuerpo hubiera sido petrificado, la voz que hablaba a través de Emily se presentó como aquel que habita adentro, ante lo que el padre Moore tomó una actitud más segura y le respondió en el mismo idioma, que él era el que había venido en su nombre, refiriendo a Dios. El rostro de expresión inanimada, irreconocible en la dulce Emily, continuó mientras aquella entidad desafió al sacerdote. Si creía que podía expulsarlo de la joven, que lo intente. La espeluznante batalla que había llegado a su vida lo hizo dudar, pero Richard no estuvo dispuesto a abandonar a Emily. Una nueva intervención de la fiscalía con el padre de Emily como testigo fortalece su posición al dejar en claro que la familia Rose no tenía conocimiento alguno sobre los síntomas de epilepsia o psicosis, además de revelar que en su familia habían casos previos de enfermedades mentales, información que dificultaba aún más establecer una defensa efectiva hacia los actos del sacerdote. Es entonces que Erin convoca a la doctora Adani, psiquiatra y antropóloga, profesora en prestigiosas universidades y estudiosa del fenómeno de la posesión, entre varios otros considerados como espirituales o incluso paranormales. Según su análisis, Adani sostiene que la joven fue atacada por entidades externas por ser una persona hipersensible,
con la capacidad de entrar en contacto con lo que ella conocía como la realidad separada. Peor aún, el exorcismo al que fue sometida para librarse de aquellos invasores habría fracasado debido al tratamiento médico, específicamente por el Gambutrol, medicamento que bloqueó el cerebro de Emily y evitó que el shock psicoespiritual del exorcismo cumpliera con su cometido. En pocas palabras, el uso del Gambutrol había contribuido directamente a la muerte de Emily Rose. Thomas de inmediato intenta desbaratar la declaración de la doctora Adani ridiculizando sus estudios, pero la mujer, de manera muy calmada, sostiene su punto y defiende su posición, aunque el ataque del fiscal ya había surtido cierto efecto. Con una inminente derrota a la vista, Erin recibe por fin una buena noticia. Un médico psiquiatra quería declarar en favor de su cliente, un testigo ocular, alguien que estuvo presente durante el ritual de exorcismo del padre Moore. Contrariada, Erin reclama al sacerdote que éste no le haya revelado una información tan importante, pero Richard le explica que el Dr. Cartwright le pidió mantener su presencia en secreto, y Moore, aún bajo riesgo de ir a la cárcel, cumplió su promesa. Al entrevistarse, Erin descubre que el Dr. Cartwright estuvo presente durante el ritual de exorcismo para proveer una opinión médica por petición del padre Moore. El hombre se muestra distraído, preocupado, incluso perturbado. Sin embargo, como psiquiatra, Cartwright estaba convencido de que la condición de Emily no obedecía a ninguna enfermedad mental. Él había visto cientos de casos de epilepsia y psicosis, incluso combinadas, y Emily no padeció ninguna de ellas. Los pacientes mentales no lo asustaban, pero lo que vio aquella noche lo aterrorizó. No volvió a sentirse igual desde entonces. Sabiendo que el padre Moore estaba a punto de ser encarcelado injustamente, el doctor había decidido declarar en su favor. Palabras que le devuelven la esperanza de ganar a Erin. Cartwright, sin embargo, se despide de ella dejándole una grabadora que Moore usó durante el ritual para documentarlo. Ahora, su contenido era su responsabilidad. Contenta por lo sucedido, Erin visita a su cliente para contarle que Cartwright iba a testificar en su favor, pero Moore, sin darle importancia a eso, vuelve a la promesa que hicieron al inicio del juicio, que se le permitiera narrar la historia de Emily Rose que solo él conocía. Erin entonces le confiesa haber pensado sobre aquellas fuerzas oscuras de las que le advirtió, y le relata una reciente experiencia, extraña pero gratificante. Tras una de aquellas sesiones en las que la fiscalía hizo aplastantes presentaciones al jurado, Erin salió a caminar para aclarar su mente, y fue entonces cuando vio un colgante de oro con unas iniciales muy familiares, ECB. El segundo nombre de la abogada era Christine, Erin Christine Brunner. De toda la gente que pudo encontrar aquel colgante, fue ella quien lo hizo. ¿Qué posibilidades habían de que eso ocurriera? Podía ser una señal o quizás una simple coincidencia, pero en ese momento, Erin sintió que estaba justo donde tenía que estar, como si estuviera en el camino correcto. Donde aquella epifanía falló, sin embargo, fue en no usar dicho colgante. La abogada también le confiesa que la iglesia no quería que el padre Moore testifique y esperaban que Erin lo convenza de no hacerlo, pero ella había decidido permitírselo. Para que salga libre, era necesario que la gente lo conozca y vea que era sincero, y con la refutación médica por parte de Cartwright, su libertad estaba asegurada, así como también su ascenso profesional. Aquella madrugada, de nuevo a las 3 de la mañana, Erin se despierta asustada por unos escalofriantes ruidos que venían de otro ambiente de su departamento. Lo que escuchaba eran los gritos de Emily Rose durante su exorcismo, sonidos provenientes de la grabadora del padre Moore que misteriosamente se había activado por sí sola. Erin estaba cada vez más lejos de su posición agnóstica inicial. La mañana siguiente, Erin cumple su promesa y permite al padre Moore declarar ante el jurado. El sacerdote revela que el exorcismo de Emily Rose había sido aprobado por el arzobispo y que con su permiso regresó a casa a prepararse,
a estudiar el ritual romano con el que los sacerdotes católicos seguían para llevar a cabo la tarea. El padre Moore se despertó exactamente a las 3 a.m., la hora de la brujería demoníaca, la forma en que los demonios se burlan de la Sagrada Trinidad, una inversión de las 3 p.m., hora tradicionalmente aceptada como la hora en la que murió Jesucristo. Richard percibió un olor a quemado, algo que Emily también dijo haber percibido antes de ser atacada, pero pese a eso se levantó a investigar. Su visión estaba alterada, su percepción sensorial en general. En otra ubicación de la casa parroquial, el padre Moore comenzó a tener espeluznantes visiones que de inmediato revelaron la naturaleza de lo que ocurría y lo llevaron a aferrarse a la oración y su fe. Pero en un momento, el miedo y el pavor lo dominaron y el sacerdote se quebró. Aterrorizado, Moore corrió por las escaleras intentando escapar de aquel lugar y llegó hasta el exterior, donde bajo la lluvia observó una silueta oscura que a lo lejos le hacía una venia en señal de reconocimiento. Una muestra de aceptación del sacerdote como adversario en la lucha que estaba por venir. Aparición que estaba destinada a intimidar al sacerdote y que se había repetido muchas veces desde que todo comenzó. Declaración que el fiscal, obviamente, recibe con mofa y ridiculización. Durante el turno de Erin, sin embargo, la posición del sacerdote se fortalece al revelar la existencia de la cinta donde documentó el ritual. Durante el exorcismo estuvieron presentes, además del sacerdote, el padre de Emily, Nathaniel, su mejor amigo Jason y el Dr. Cartwright. El padre Moore inició el ritual con algunas gotas de agua bendita sobre el cuerpo de Emily, y la mirada desafiante de la entidad que la poseía denotaba que el conflicto por la joven apenas había comenzado. Con ataques y estruendosos gritos, el violento comportamiento del demonio se exteriorizó en la joven y demacrada Emily. Moore le ordenó que revele su identidad, pero el demonio se limitó a definirse como aquel que residía dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de intrusos que dominaban el cuerpo de Emily Rose. Aprovechando un descuido, Emily se liberó de sus ataduras y huyó hasta el establo de la granja. La joven fue perseguida por los 4 hombres, quienes procedieron a contenerla para continuar con el ritual. Sus gritos alteraban a los caballos y la propia estructura del granero fue golpeada por vientos anómalos y la poderosa tormenta. Emily estaba tremendamente agitada y su piel ardía, por lo que Cartwright tomaba nota de sus signos vitales. Su presión estaba muy elevada. El médico fue atacado por Emily y luego liberado por los demás tras un forcejeo. Su comportamiento se había hecho irreconocible. Emily era como un animal salvaje acorralado. En el enfrentamiento final entre el padre Moore y la poseída Emily, el sacerdote le exigió a aquella entidad que le diga su nombre, y fue entonces que la identidad de los 6 fue revelada. Diferentes voces que se superponían una a la otra comenzaron a brotar de la boca de Emily. Estaba aquel que residió dentro de Caín. Estaba aquel que residió dentro de Nerón. Estaba aquel que residió dentro de Judas. El cuarto de ellos fue parte de Legión. Estaba Belial, el señor de la corrupción, y también estaba Lucifer, el demonio encarnado. Un último rugido de aquellas horrendas voces desató el pánico de los caballos, y tras un golpe accidental de uno de ellos a Nathaniel Rose, el ritual tuvo que ser abandonado, y Emily de vuelta a su habitación para descansar. El exorcismo había sido un total fracaso. A partir de ese momento, el comportamiento agresivo y autodestructivo de la joven se incrementó. La familia y el padre atestiguaron cómo se hería cada vez más rompiendo ventanas con la cabeza o sus propios dientes al morder los muros de su habitación. Y aunque el padre Moore quiso hacer otro exorcismo, no pudo debido a que la propia Emily se negó. Cada intento de comer de la joven fue frustrado por la sensación de incapacidad de tragar el alimento. Después del exorcismo fallido, Richard Moore le recomendó dejar de consumir el Gambutrol porque aún habiéndolo tomado hasta después del exorcismo, nunca la había ayudado. Sus síntomas siempre estuvieron en aumento. Así,
Ambos concluyeron en que su mal no era de naturaleza médica y que ella tenía que lidiar con eso solo por medio de su fe. Pese al emotivo relato del sacerdote, el fiscal Thomas nuevamente atacó la credibilidad de la narración, evidenciando la posibilidad de que aquellas voces y los lenguajes extraños en los que Emily se comunicó tuvieran explicaciones comunes. La estrategia de Erin, sin embargo, tiembla recién al saber que el Dr. Cartwright no había acudido a la corte a declarar, por lo que pide que se haga un receso hasta el día siguiente para solucionar el inconveniente. El doctor, sin embargo, se encontraba en las cercanías, y es al ver a Erin que pide que el padre Moore lo disculpe y expresa su admiración por lo que estaba haciendo. Pero él ahora sabía que los demonios eran reales y también lo que eran capaces de hacer. De un momento a otro, su rostro palidece ante una visión que solo él podía percibir, y en la distracción de ambos por dicha situación, Cartwright es atropellado y fallece. De un momento a otro, la promisoria carrera de Erin se ve comprometida ante una estrategia que quedaría irremediablemente inconclusa por eventos que estaban siendo manejados desde las sombras. Por parte de su firma, la prohibición de permitir que el padre Moore declare nuevamente se hace explícita bajo sanción de despido. Totalmente desconsolada, Erin comunica a Richard que el Dr. Cartwright había muerto, y sin su testimonio, todo había terminado. El padre, sin embargo, sin importarle su destino, se aferra a la promesa de Erin, que le permita narrar la historia de Emily Rose. Ella alguna vez sintió que estaba en el camino correcto y no debía desviarse de él, y por eso le entrega un documento que debía leer antes de decidir. Lo que le estaba sucediendo todos los días a las 3 de la mañana no iba a parar hasta que la historia de Emily fuera contada. El escrito era una carta de puño y letra de la fallecida Emily Rose, cuyo contenido le inclina a tomar una decisión que podía afectar incluso su propia vida. Llevando en el cuello el dije con sus iniciales, aquel que encontró en la calle, Erin sopesa la amenaza que su jefe le hizo. Y aún así, decide volver a llamar al estrado al padre Moore para que narre la historia de Emily Rose que tanto insistió en revelar. La expresión de su jefe y su partida de la sala dejan en claro su inminente despido de la firma de abogados. Erin había hecho un salto de fe. Sin haber calculado las consecuencias de sus decisiones, se muestra serena al pedir al padre Moore que relate los últimos momentos de Emily Rose. La joven lo llamó la noche anterior a su muerte para entregarle una carta, la misma cuyo contenido Erin ya conocía y que para la autora, la fallecida Emily, era importante que fuera compartido. En palabras de Moore, Emily fue muy devota. Por sus actos pensaba que algún día sería canonizada. La carta relataba que después de la noche en que aquel exorcismo falló, Emily despertó al escuchar una voz que la llamaba por su nombre. La joven salió de casa y en medio de una densa niebla caminó hasta llegar a un viejo árbol seco, a cuyos pies cayó rendida, solo para luego verse separada de aquel cuerpo maltratado y agonizante. En sus palabras, la voz continuó llamando a su espíritu hasta revelar que provenía de la Santa Madre de Dios, la Virgen María, quien al verla le sonrió y le dijo que el cielo no ignoraba su sufrimiento. Emily le preguntó por qué estaba sufriendo de esa manera, y entonces un grito proveniente de su torturado cuerpo acompañó la respuesta. Aquellos demonios iban a permanecer donde estaban. Emily podía decidir irse junto a ella, libre de ese cuerpo, sin más dolor y sufrimiento, o podía decidir quedarse, pero a través de ella, muchos verían el casi olvidado reino espiritual como algo real. Emily decidió quedarse, y así su espíritu fue nuevamente arrastrado a aquella prisión de carne junto a los invasores malignos, pero no sin manifestar en ella la prueba del contacto divino que había tenido. Heridas en las palmas de sus manos y en sus pies, estigmas, las heridas de Jesucristo al momento de su crucifixión. Emily concluyó su carta refiriendo que muchos decían que Dios había muerto, pero ¿cómo serían capaces de negar su existencia si ella les mostraba al diablo? Emily se negó a hacer otro exorcismo porque había aceptado su destino.
Tras su declaración, Erin se asegura de que el padre haya narrado todo lo que quería revelar, y habiendo terminado, concluye su presentación. Durante los alegatos finales del juicio, el fiscal Thomas intenta desestimar las creencias y declaraciones de la familia, del padre Moore e incluso la carta de la propia Emily cuyo contenido fue revelado póstumamente. Para él, era un hecho que Emily estaba enferma y que por no tratar su enfermedad con la medicina por influencia del padre Moore, Emily había sufrido una horrenda muerte. Erin, por el otro lado, se presenta para señalar dudas y posibilidades en una historia donde ningún hecho había sido comprobado. Que Emily Rose fuera hipersensible al mundo espiritual no era un hecho, pero era posible. Que el uso del Gambutrol haya bloqueado el efecto del ritual de exorcismo tampoco era un hecho, pero era posible. Que Emily Rose haya sido epiléptica o psicótica tampoco eran hechos. Los hechos no dejaban lugar a posibilidades, y en aquel caso tenían muchas para tener en cuenta. El único hecho del que estaba segura era que el padre Moore amó a Emily y trató de ayudarla hasta el final. Un hombre bueno no merecía ir a prisión. Tras un tiempo debatiendo, el jurado toma su decisión. El padre Richard Moore había sido declarado culpable de homicidio negligente. Pero también hacen una recomendación respecto a su sentencia. Por todo aquello que había vivido antes y durante el juicio, el jurado recomienda una sentencia de tiempo servido. El padre Richard Moore era culpable, pero podía irse con su libertad. Erin abraza a su cliente con quien había desarrollado ya un lazo familiar, pero aún incrédula de lo que había sucedido. Aquella noche, pese a sus previas advertencias y su actitud hostil, el jefe de su firma vuelve a acercársele para felicitarla por lo que a ojos de todos se veía como una nueva victoria. Cumple su palabra y le ofrece un lugar entre los socios mayoritarios de la firma, pero Erin, con una sonrisa, lo rechaza y se retira. Poco después visitan la tumba de Emily. El padre no podría regresar a su parroquia, no después de aquello que había vivido. Y Erin podía finalmente cerrar el caso y regresar a su vida, sin temor a lo que ocurra de nuevo a las 3 de la mañana, satisfecha de haber hecho lo que consideró correcto, pero sabiendo que ya nada sería igual que antes. Según lo narrado, la historia de Emily Rose alcanzó a grandes cantidades de personas. Su tumba se convirtió en un punto de interés para creyentes y curiosos. El padre Moore, por su lado, optó por el aislamiento y se rehusó a apelar su sentencia aduciendo que lo sucedido era un asunto de Dios y las cortes terrenales no podían hacer juicio de ello. Y Erin después compartió los archivos del caso con un experto en investigación médica y antropológica, cuyos estudios posteriores sobre el caso de Emily Rose habrían inspirado la realización de este film. Esa es la historia del exorcismo de Emily Rose, una cinta que podría considerarse de género mixto debido a la inclusión de claros elementos del cine de horror, así como el de courtroom drama, o en castellano, drama legal. Una cinta con tantos elementos argumentales y detalles que incluso haciendo un resumen, este se prolonga bastante para poder recopilar todos los elementos que construyen la historia y sus personajes. El suspenso, los efectos especiales y las escenas de la posesión evidencian el lado paranormal y oscuro de la trama. Encontrar similitudes con la inmortal obra de William Friedkin, El exorcista, es inevitable, así como también con otro clásico de terror psicológico de la época, El ente, donde el conflicto entre las creencias, la realidad y el enfoque científico también colisionan. Pero el lado espiritual de la historia no solo retrae elementos tenebrosos, también incluye algunos positivos, como el hallazgo del dije de Erin Brunner, un elemento que ella considera como una señal de que aún sin conocer el destino, estaba en el camino correcto. Concepto abordado de manera magistral por otro film donde el conflicto de la fe también es una constante, Señales de Night Shyamalan. En el otro escenario de la trama, dudas razonables, deducciones lógicas y creencias religiosas son puestas en conflicto astuta e inteligentemente durante las sesiones que componen el juicio.
mientras una batalla de real importancia se libraba en secreto, una lucha del bien contra el mal. Batalla que resalta la fragilidad humana y al mismo tiempo su capacidad de persistir, pese a los obstáculos externos o los conflictos internos. Esta es una cinta cuyos hechos, pese a girar en torno a una posesión y un exorcismo, no se centran en ellos, sino en las consecuencias de ambas cosas, característica que la diferencia de todas las otras películas en las que se tocan los mismos temas. Como ya dijimos en un principio, El exorcismo de Emily Rose es una adaptación cinematográfica basada en un caso real, y como tal, incluyó elementos adicionales para potenciar su impacto fílmico. Presentar sucesos sobrenaturales fuera de las narraciones de Emily Rose claramente posiciona la película en el lado del creyente. Pero aún así, ante cada narración en la que la joven describe las horrendas experiencias a las que su posesión la forzaban, también existían explicaciones simples, biológicas o científicas de lo que la pobre mujer padecía. Más allá de entretenernos o capturar nuestra admiración por las excelentes actuaciones, la película también tiene como propósito generar en nosotros identificación e iniciar corrientes de pensamiento. No de imponer la creencia de que el reino espiritual y el conflicto mitológico entre Dios y el diablo son indiscutiblemente reales, sino de generar tantas dudas, conflictos y posibilidades que seamos nosotros mismos quienes alcemos la mirada y nos preguntemos, ¿es esto posible? Esa es una pregunta para la cual existen millones de variables. Quienes crean solo en lo que ven, siempre pensarán que lo que no es comprobable no existe. Otros saben que creer o no en ángeles y demonios no determina su aceptada existencia. Y quién sabe, quizás llegue el día en que alguien pueda confirmarnos la existencia de Dios mostrándonos al demonio. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, cada quien tendrá su propia realidad. Mientras tanto, solo tenemos que preocuparnos de seguirnos haciendo las preguntas correctas. Como dato adicional, el caso real de Anneliese Michel fue adaptado también en otras dos cintas, una alemana del año 2006 llamada Requiem, en la que la protagonista, Micaela, lidia con la posibilidad de haber sido poseída pero desde un enfoque humano, social y dramático, libre de efectos especiales, por lo que el conflicto de fe está más orientado hacia el lado racional. Así también Anneliese, The Exorcist Tapes, cinta de estilo found footage o metraje encontrado que también intenta representar la trágica historia de Anneliese Michel con un acercamiento al género documental, pero con una calidad fílmica bastante inferior. Con tantas adaptaciones surge la pregunta, ¿cuál es la verdadera historia de Anneliese Michel? Pero eso lo veremos en nuestro próximo video. Atentos al canal. Mientras tanto, en nuestras listas de reproducción tienen disponible varios otros videos sobre cintas de horror y algunas otras que también fueron hechas en base a hechos reales. Las ya referidas antes, El exorcista y su supuesta maldición, El ente y el caso real de Doris Bither y varias más, recomendadas para ustedes. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Alumno Luis, por su cumpleaños este 17 de marzo. De parte del equipo del canal, que hayas pasado un día genial y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.